Solo confirmar si se me escuchan, si me logran escuchar. Pueden usar el chat o el micrófono. Hola, hola, jóvenes. Sí, se escucha. Ok, vamos a dar inicio entonces con la clase práctica. La clase anterior vieron los sintaxis básicos y fundamentos de PHP. No sé si tienen alguna pregunta con referencia a la clase anterior antes de empezar la práctica. Si quedaron con alguna duda o inquietud. De mi parte, no. Ok, muchas gracias por contestar. Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase práctica. Hoy vamos a ver cómo se comporta ya la sintaxis, el código de PHP ya codificando, ¿verdad? Como dijimos al inicio de las clases prácticas, vamos a necesitar lo que es el programa Champs para emular lo que es un servidor local en nuestra computadora. Recordarle que tenemos que tener iniciados los servicios para poder manipular el código PHP en el computador. En estos momentos estoy abriendo lo que es la ventanita de Champ, ya me la abrió. De momento ahorita solo vamos a ocupar el primer servicio Apache y posteriormente ya cuando manipulemos la base de datos con el código, perdón, la pantalla. Me dicen cuando puedan ver lo que estoy compartiendo. Ya se puede ver. Ya se envía la ventanita de Champ. Sí. Gracias. Bien, como les estaba diciendo, hay que iniciar primero el servicio de Champs, el Apache. Ahorita solo este vamos a ocupar. Le damos clic en Start y le va a aparecer como en color verdecito que ya se inició el servicio, ¿verdad? Con esto nosotros ya podemos manipular el código PHP. Bien, nos vamos a ir a lo que es el disco local C. Cuando nosotros instalamos Champs, nos crea una carpeta en el disco local C. Esta carpeta dice Champs, entramos ahí y entre todas estas carpetas vamos a buscar la que dice htdocs, que sería esta, como lo dijo en la clase pasada mi compañero. En htdocs vamos a crear una carpeta para ir guardando todas las prácticas que estemos haciendo en el curso, ¿verdad? Ya esta carpeta le voy a poner Bootcamp 2022. Y dentro de esta carpeta vamos a estar empezando a manejar los archivos que vayamos a estar ocupando en la práctica. Como nuestro servicio ya está iniciado, nuestro navegador ya puede detectar el servidor local. Vamos a abrir el navegador de nuestra preferencia. Aquí está. Y en la parte de arriba, en la barra de navegación, vamos a colocar localhost. Localhost. Vamos a colocar una pleca y aquí vamos a colocar el nombre de la carpeta que creamos. En este caso sería la de Bootcamp 2022. Como ahorita la carpeta no tiene ningún archivo, por eso es que me metí esta interfaz, ¿verdad? Ahí me está diciendo que estoy en la carpeta de Bootcamp 2022, pero no hay ningún archivo que se liste. Por lo general, lo que hace el navegador es buscar el archivo con un nombre. Ese nombre es index.html. Si no haya ese archivo, automáticamente les va a tirar lo que es
el bosquejo o el árbol de carpetas en esta parte, a menos que esté programado ya el código y oculte lo que es esta parte y simplemente saldría un mensaje de que uno no tiene acceso. Eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento, como no tenemos ningún archivo, no nos muestra nada. Vamos a abrir el editor de código de su preferencia. En mi caso sería Visual Studio. Y vamos a empezar a crear los archivos. Vamos a ir a archivo y en nuevo archivo de texto lo vamos a guardar en la carpeta Bootcamp 2022 y le vamos a colocar, yo le voy a colocar práctica 01. Pero ustedes le pueden colocar el nombre que mejor identifiquen. Al final le vamos a poner una extensión .php para verificar que es un código PHP. Le vamos a dar guardar y el editor de texto ya detecta que es un archivo PHP. Como pueden ver, sale el símbolo de un elefante, que es el logo de PHP. Y vamos a poder escribir código en él. Vamos a empezar verificando las etiquetas de apertura del código, la cual vieron en la clase anterior, que sería el signo menor que, el de pregunta, y colocamos PHP. Damos espacio o enter y vamos a colocar el signo de cierre de etiqueta, que sería el de, permítanme, el de mayor que, pero antepuesto de uno de pregunta. Bien, estas etiquetas son básicas para escribir el código PHP, ¿verdad? Hay que escribir todo lo que es el código en medio de estas dos etiquetas, si no, no nos va a detectar lo que es el código. Bien. Como se aprendió en la clase pasada, podemos imprimir con el comando echo y entre comillas dobles o comillas simples podemos ocupar los dos. Podemos escribir texto, ¿verdad? Siempre recordando que al final de un echo poner un punto y coma para que no nos dé problemas el código. Si nosotros ya nos vamos a lo que es aquí en Bootcamp 2022, pero como ya tenemos un archivo, ese archivo se llama práctica 01.php. Vamos a dar enter, ya entramos a lo que es el archivo y ya se puede verificar lo que está impreso en pantalla. En este caso, el famoso Lamundo. Ya se puede notar en el navegador, ¿verdad? Bien, pero solo podemos, ustedes preguntarán, ¿solo podemos escribir texto? No, también podemos escribir números y variables, ¿verdad? Siempre escribir en medio de las dos etiquetas y vamos a escribir variables. Por ejemplo, dólar texto le voy a colocar. Lo vamos a igualar a una cadena de texto, que sería, vamos a ocupar esta cadena. Vamos a ocupar esta cadena. De igual forma, al final colocar un punto y coma. Y ahora en echo vamos a colocar, en vez de escribir el hola mundo, vamos a colocar el nombre de la variable. Guardamos con control S y vamos a verificar el navegador. Si en algún momento se congela la pantalla, me avisan también, porque estoy cambiando de pantalla, ¿verdad? Si vamos al navegador y actualizamos, vemos que no hay ningún cambio y de igual forma se nos imprime lo que es hola mundo. Si vamos al código, ya podemos ver cómo imprimir una variable. También podemos modificar aquí la variable hola mundo. Esto es un bootcamp. Y no modificamos nada aquí, ¿verdad? Solo como estamos utilizando la variable, automáticamente detecta el cambio
y el cambio se podrá mostrar en pantalla. Actualizamos el navegador y ya aparece lo que es la leyenda. Bien, así podemos ver cómo imprimir variables. Vamos a utilizar también variables numéricas. Esa es una cadena de texto. Ahora vamos a ver cómo se declara cuando es un número entero. Por ejemplo, 12. Y vamos a imprimirlo también en pantalla. Solo colocamos lo que es la variable, en este caso número. Vamos al navegador, actualizamos y ya nos aparece el valor de la variable, que sería el número 12. Así imprimimos una variable de tipo número. Vamos a ver también cómo concatenar, cómo unir texto con número o cómo unir una variable entre un cierto tipo de carácter. Bien, aquí tenemos impresa una variable. ¿Cómo vamos a concatenar un texto? Vamos a colocar punto y seguido vamos a abrir lo que es comillas dobles o simples. Y vamos a colocar una etiqueta HTML para que nos haga un salto de línea. Guardamos y vemos en el navegador, bueno, no hemos escrito nada a continuación, ¿verdad? Pero como pueden ver aquí de esta forma se concatena en PHP. Y vamos a colocar las dos variables impresas, que vamos a colocar texto. Y de igual forma vamos a copiar para poder imprimir las dos variables al mismo tiempo. Aquí sería el número. Como ya tiene un salto de línea, no me va a aparecer en línea seguido, sino que va a ser en cada cual en su línea. Vamos a ver el navegador y actualizamos. Ya nos aparecen las dos variables impresas, el texto y el número. También podemos colocar variables con punto flotante, ¿verdad? O punto decimal, que 12.57. Y podemos colocar variables de tipo booleano. Le vamos a colocar bandera y le vamos a poner true. Tipo booleano acepta dos tipos de datos, sería true y false. Solo esos dos tipos de datos, por ser booleano. Vamos a imprimir estas nuevas variables para ver cómo se muestran en pantalla. De igual forma, solo colocamos el nombre de la variable en el comando echo. Guardamos, vamos al navegador y actualizamos. Y aquí se muestran lo que son las variables, ¿verdad? La de tipo booleano envía un 1, significa que es true, y si es false, enviaría un 0 o nada. Bien, ahí está impresa lo que son las variables. Ya vemos cómo imprimirlas. Ahora vamos a ver lo que es la estructura de condicionales, el if. Y ahí mismo vamos a ocupar los operadores lógicos y los aritméticos y los de comparación. Bien. Esta sería a manera de ejemplo para ver cómo se comportan las variables. Ahora
vamos a hacer un mini ejercicio. Vamos a sumar dos números para ver cómo se hace la suma en PHP. Vamos a crear una variable que sea n1, sería el primer número, vamos a colocarle 10. Y vamos a colocar el segundo número como n2 y vamos a colocar el número 2. Una tercera variable, le vamos a colocar suma. Y a esta variable le vamos a decir que sume la primera variable con la segunda. Terminando siempre con un punto y coma. Y ahora vamos a imprimir. Ahorita vamos a imprimir de una manera más completa, se podría decir. Y vamos a colocar entre comillas dobles la suma de... Vamos a colocar espacio, vamos a concatenar el número 1. Si queremos seguir concatenando, vamos a colocar otra vez un punto para hacer la unión. Y vamos a colocar comillas dobles. Y colocamos la suma del número 1 y la suma del 2. De igual forma concatenamos un punto. Es suma. Finalizamos con un punto y coma. Y vamos a web. Vamos al navegador. Y actualizamos. ¿Ve? Ya podemos ver en pantalla que dice la suma de 10 y el 2 es 12. Así podemos utilizar los operadores aritméticos de PHP. Y simplemente si queremos cambiar lo que es la operación, solo vamos a cambiar el signo, ¿verdad? Vamos a colocar el de resta. Y vamos a decir que resta va a ser igual a n1 menos n2. La multiplicación va a ser igual a n1 por n2. Y en la división va a ser igual a n1 entre n2. Ahora lo vamos a imprimir. Al final vamos a concatenar el salto de línea para que no aparezca todo junto. Y vamos a imprimir todas las operaciones que hemos hecho. Aquí sería la resta. Aquí sería la multiplicación. Y aquí sería la división. Bien, guardamos y vamos a ver el navegador. Y ya nos aparecen las operaciones, ¿verdad? La resta de 10. Perdón. Aquí quiero ver. N1 menos 2. No le he cambiado la variable final.
En la primera es suma, la segunda sería resta, la tercera sería multiplicación y la cuarta sería división. Bien. Actualizamos, podemos ver las operaciones, la suma se hace igual, la resta de 10 y el 2 es 8, la multiplicación de 10 y 2 es 20, y la división de 10 y el 2 es 5. Así podemos utilizar lo que son los operadores aritméticos en PHP. Entonces, no sé si tienen preguntas de cómo utilizar los operadores aritméticos. Si alguien tiene una duda, Yo no tengo ninguna duda. ok. Vamos a pasar entonces a lo siguiente. Si no hay dudas, pueden usar el chat también o el micrófono. Bien, después de los operadores aritméticos estarían los operadores lógicos. Voy a crear otro documento para que no se sobrecargue este. De igual forma lo vamos a guardar en la carpeta de bootcamp y ya le voy a poner práctica 1 bajo 0 también. Siempre con la extensión PHP. Bien. Y no olvidar las etiquetas de apertura. Bien. Recordar que en PHP ustedes pueden comentar el código. Esto comentado no se va a ver lo que es en pantalla, sino que simplemente es para la visibilidad del código. Si van a ocupar solo una línea para comentar, vamos a ocupar las dos plecas o slash, como lo llamen. Dos plecas y vamos a comentar variables y operadores aritméticos. Si yo guardo esto y me voy al navegador, pueden ver que eso no sale, ¿verdad? No lo va a procesar la pantalla, no va a salir, simplemente es para que uno se vaya guiando en el código. Operadores aritméticos. Si nosotros vamos a crear más de una línea, podemos ocupar pleca, asterisco, y cerramos con asterisco, pleca. Y dentro de estos dos vamos a poder escribir en varias líneas. Por ejemplo, si yo coloco un lorem ipsum y yo le doy enter y aquí le doy enter, no va a haber problema porque estoy ocupando estas etiquetas que me hacen comentar en varias líneas. En cambio acá, como solo es de una línea y yo le logro dar enter aquí, ya se pierde el comentado y no queremos eso. Así que se puede comentar de estas dos formas. Bien, variables y operadores aritméticos. Y vamos a ver ahorita los operadores lógicos. Bueno, de una vez vamos a ver la estructura del if y operadores lógicos. Bien, la estructura del if sería if, paréntesis, y entre los paréntesis vamos a escribir la condición que vamos a realizar. Pero para esto necesitamos variables. Vamos a declarar variables. Vamos a colocar N1 que sea igual a 10. Vamos a colocar N2 que sea igual a 2. Bien, ahora dentro de los paréntesis vamos a colocar
N1. Y bueno, ahorita vamos a ver también los de comparación, los operadores de comparación. Bien, si N1 es igual a N2, como pueden ver, la sintaxis de comparación de igual se ocupan dos iguales, ¿verdad? Aquí como estamos asignando a una variable un número, solo ocupamos uno. Pero si vamos a comparar, vamos a ocupar los dos iguales. Bien. Consiguiente a los paréntesis vamos a abrir y cerrar llaves. Y dentro de las llaves vamos a colocar el código que se va a ejecutar solo si esta condición se cumple. O sea, solo si N1 es igual a N2. Vamos a imprimir en pantalla para mostrarlo. Vamos a poner eco. Y le decimos que sí son iguales. Sí son iguales. Vamos a ponerlos iguales para que vean cómo se comporta. Recordar que después de eco colocar un punto y coma. Y nos vamos a navegador. Ahora ya no estamos solo en práctica 1, sino que estamos en la _0. ¿Sí? Y nos aparece, ¿verdad? Sí son iguales, porque se cumple la condición. ¿Qué pasa si la condición no se cumple? Bien, vamos al código, vamos a cambiar acá, vamos a colocarle el 2. Guardamos y vamos al navegador. Actualizamos y podemos ver que no nos imprime nada porque los dos números no son iguales. Entonces, para tratar eso, si la condición se cumple o no, vamos a utilizar el else. Después de las llaves del if, vamos a colocar else y vamos a abrir y cerrar llaves. Y dentro del else vamos a colocar lo que sería si la condición no se cumple. Por ejemplo, aquí sabemos que va a entrar aquí si son iguales y si no son iguales va a entrar aquí. Y vamos a colocar no son iguales, ¿verdad? Si guardamos, como los dos números no son iguales, tendría que imprimirme esto. Vamos al navegador, actualizamos y nos dice, ¿verdad? No son iguales. Por lo tanto, de esta forma podemos manejar nosotros con el if ciertos aspectos que queramos ver en el código. Bien, ya vimos el de igual. Vamos a ver el de diferente, ¿verdad? Vamos a colocar otro if para ir viendo cómo se relaciona cada uno. Vamos a comentar este para mientras. Y vamos a ocupar el operador de diferente, que sería el signo de admiración de cierre y el igual. Aquí estamos diciendo si N1 es diferente a N2, que me haga este código, y si no lo es, que lo haga así, ¿verdad? Si es diferente, vamos a colocar acá si es diferente, y si no, vamos a colocar acá no es diferente, ¿verdad? Ahorita sí son diferentes, por lo tanto tendría que entrar acá. Guardamos, vamos a ver el navegador. Y nos sale, ¿verdad? Sí es diferente, ¿verdad? Vamos a cambiar el número cuando sean iguales. Vamos a guardar. Actualizamos. Y nos sale no es diferente, ¿verdad? Vamos al código.
Ya pudimos ver cómo funciona el igual, cómo funciona el diferente. Vamos a ver el otro operador. Vamos a comentar este. Y vamos a ir a ver el operador mayor que. Mayor que se utiliza este símbolo como flecha. Y aquí decimos si N1 es mayor a N2, entra aquí. Y si no, entra aquí. Cambiamos el texto. Si es mayor o no es mayor. De igual forma guardamos. Vamos a colocar acá el 2. Y N1 es 10, N2 es 2. Si 10 es mayor que 2, si es mayor, va a entrar en el primero. A ver, si es mayor. Cambiamos el N2 por 12 y nos va a decir no es mayor, ¿verdad? N2 es mayor a 10, por eso. Y así verificamos. De igual forma, de igual forma se utiliza el menor, solo que la flecha hacia el otro lado. N1 es menor a N2. Vamos a colocar acá si es menor, si se cumple la condición. Si no, no es menor. Bien, vamos a ver qué números tenemos. N1 es 10 y N2 es 12. Entonces N1, si es menor que N2, tendría que imprimir aquí. Vamos a ver en el navegador y nos aparece si es menor. Si cambiamos los valores y colocamos N2 es 2, entonces vamos al navegador, actualizamos y nos dice no es menor. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver también el otro operador que es el mayor o igual que y el menor que o igual que. En esos ocuparíamos el mayor o igual que N2. ¿Cuál es la diferencia? Que en el mayor el N2 es excluido, ¿verdad? N1 tiene el valor de 10. Vamos a subir esto para no estar así. Bien. Vale. El valor de N1 es 10. Me está diciendo que si es un mayor o igual a N2, va a entrar aquí. Y aquí vamos a colocar nosotros si es mayor o igual. Incluye el 2, ¿verdad? Por ejemplo, si a 10 le colocamos 2, la condición siempre se va a cumplir porque aparte de ser mayor, es igual, ¿verdad? Entraría aquí. Y si no, entraría en el else. No es mayor o igual. Guardamos, vamos a ver el navegador, actualizamos y ahí dice si es mayor o igual porque son iguales, ¿verdad? Pero también si es mayor, de igual forma va a cumplir la condición. Quiero ver. N1 tiene que ser mayor. Entonces aquí tiene que ser 12. N1 mayor o igual a N2. Aquí teníamos 2. Como es mayor,
Nos va a colocar si es mayor o igual, porque cumple ambas condiciones, mayor o igual. Y de igual forma el menor o igual, ¿verdad? Vamos a copiar. No borro los if porque esta misma práctica se la voy a estar compartiendo para que ustedes vean el comportamiento de cada operador. Y por eso solo los estoy comentando. Vale. Si queremos descomentar una línea, simplemente vamos a borrar las dos flecas o slash. Bien. El otro sería el menor o igual, ¿verdad? Si es menor o no es menor o igual. Veamos. N1 es 12. No es menor, ¿verdad? Ni igual al 2. Entonces va a entrar en el else, que sería no es mayor, no es menor o igual. Guardamos, vamos a ver el navegador y nos dice no es menor o igual. Regresamos, cambiamos los valores. N1, vamos a colocar 2 para que se cumpla la condición, porque recordemos que aparte de ser igual, también puede ser menor. Realizamos y dice si es menor o igual, ¿verdad? Ahí va a depender qué operación queramos hacer. De esta forma se manejan los operadores lógicos, perdón, los operadores de comparación. Y vamos a ver ahorita los lógicos. Vale. Los lógicos podemos utilizar más de una sola comparación. En este caso, en el ejemplo de WinIF, vamos a colocar más de una sola comparación. Como así. Bien. Así como podemos ocupar el menor o igual, también solo podemos colocar que sea menor, ¿verdad? Y ocupando un operador lógico. Vamos a irnos al operador lógico, vamos a utilizar vamos a utilizar primero el i, el operador lógico i, que en este caso sería dos ampersand seguidos, o end en inglés. Vamos a colocar, y vamos a colocar una segunda condición. Aquí en la primera estamos diciendo que N1 sea menor que N2. ¿Qué condición podemos poner? Que sea menor y que N1 sea mayor a 5, digamos. ¿Verdad? Vamos a cambiar aquí los valores. Le vamos a colocar 10 y a N1 7. Bien, aquí estamos evaluando dos condiciones. Como estamos ocupando el operador lógico y, las dos condiciones se tienen que cumplir. Por lo tanto, N1 tiene que ser menor a N2 y también, aparte de eso, N1 tiene que ser mayor a 5, ¿verdad? Vamos a cambiar el texto acá, vamos a poner si se cumple la condición y acá no se cumple la condición. No se cumple la condición. Guardamos.
Vemos que N1 vale 7. ¿Es menor a N2? Sí. Y es mayor a 5 también. Por lo tanto, se cumple la condición y va a entrar aquí. Vamos al navegador. Actualizamos. Y ahí nos dice, sí, se cumple la condición. Porque está cumpliendo ambas condiciones en un. Porque estamos ocupando el operador, operador en o i. Vaya, ¿qué pasa si no cumple una, pero no cumple otra? Vamos a ver qué pasa. N1 tiene que ser menor a N2. Bueno, 2 es menor a 10, sí. Pero N1 tiene que ser mayor a 5. Y aquí sí ya no se cumple porque es 2, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se cumple? Actualizamos y podemos ver que aquí dice no se cumple la condición. Porque no entra aquí, sino que va a ir a entrar en el else, porque obligatoriamente las dos condiciones tienen que cumplirse para que entre en el primero. Si no, sería el else, ¿verdad? Y así podemos ocupar el i. Podemos ocuparlo de diferentes formas. Bien. Ahora vamos a ver el operador lógico o. Vamos a copiar y comentar esto para que no se nos pierda. Y vamos a ver aquí, ya el operador lógico o ya no serían aspersan y aspersan seguidos, sino que serían como dos barras verticales unidas. En el teclado pueden ocupar la combinación Alt 124 para poderla sacar. Bien, ¿qué diferencia tiene el i con el o? La diferencia es que si cumple una condición, es suficiente para que sea verdadero. Si no cumple las dos, no se cumpliría la condición, ¿verdad? Pero con solo que se cumpla una, ya sea esta, la primera, o ya sea la segunda, podemos entrar a que la condición sí se cumple. Esa es la única diferencia, porque en el i, los dos tienen que cumplirse obligatoriamente. En el o solo necesita que una se cumpla. Por ejemplo, aquí, N1 es menor a N2. Sí, es menor, 2 a 10 es menor. O N1 tiene que ser mayor a 5, ¿verdad? Aquí como si se cumple solo esta, ¿verdad? Pero como estamos ocupando O, la condición se cumple, porque se está ejecutando una, aunque sea. Vamos a ver, guardamos y vamos a ver el navegador. Actualizamos y podemos ver que dice si se cumple la condición. Porque se está ejecutando aunque sea solo una. Si se ejecutan las dos, de igual forma, se cumple la condición. Mínimo tiene que cumplirse una, pero también se pueden cumplir las dos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar que sea 6. Aquí ya se cumplen las dos condiciones y de igual forma va a volver a entrar donde dice si se cumple la condición. ¿Qué pasa si ninguna de las dos se cumple? N1 es menor a N2. Vamos a ver. Vamos a cambiar los valores aquí. Poner 4 y aquí 1. No, vamos a colocar 4 aquí y aquí 3. Bien, N1 es menor a N2. No. N1 es mayor a 5. No. ¿Qué pasa cuando no se cumple la condición? Se nos va a ir al else.
Vamos a guardar, actualizamos y podemos ver que la condición no se cumple. Esto es para las dos, ¿verdad? Para el I, para el O. Y ahora vamos a ver el no, o el no, en inglés. Vamos a copiar y vamos a crear uno nuevo. Y el no ocupa lo que es un signo de admiración, que sería distinto, ¿verdad? Más que todo aquí estamos negando lo que es un número. No tendría mucho ejemplo el negarlo, porque aquí estábamos diciendo que no es 4, pero sería mejor ejemplificado con una variable booleana. Vamos a colocar bandera y le vamos a decir que es true, o sea que es verdadero. Recordemos que en el if, cuando la condición se cumple, va a entrar en el primero. Si no se cumple, va a entrar en el segundo, ¿verdad? En el caso del, si estamos hablando ya del ámbito booleano, sería que cuando sea true, o sea, si se cumple, va a entrar en el primero. Cuando sea false, no se va a cumplir, va a entrar en el segundo. Entonces, si solo colocamos bandera, la variable de bandera, sin utilizar aún el not, solo vamos a poner, y solo colocamos la variable de bandera. Guardamos, vamos al navegador y vemos que dice si se cumple. Pero ¿por qué si se cumple si yo no estoy comparando nada? Porque aquí estamos diciendo en la condición, en la variable estamos colocando que es true. Entonces el if también se puede ocupar como efecto booleano, que si la condición está regresando true o me está regresando false, va a entrar en el primero o va a entrar en el else, ¿verdad? Entonces, si podemos ver que nos imprimió en pantalla si se cumple, y ahora vamos a ver qué pasa si a la variable booleana le cambiamos a false, ¿verdad? Vamos a guardar y vamos al navegador, actualizamos y vemos no se cumple. No se cumple la condición, por lo tanto, entra en el else. Vale. Ahora, ¿cómo hacemos que esto sea a la inversa? O sea, negando la variable bandera con el operador lógico no, que sería al inicio un signo de admiración en cierre, de cierre. Entonces, si lo colocamos al inicio de la variable, digamos que la variable ahorita está en true, pero como aquí lo estamos negando, la variable pasa a ser false, ¿verdad? Entonces aquí, si se cumple la condición, vamos a colocar aquí, como lo estamos cambiando a false, vamos a ver cómo se comporta. Vamos a guardar y a ver el navegador. Y nos dice no se cumple la condición. ¿Por qué no se cumple la condición si bandera tiene true? Recordemos que estamos negando. Entonces, prácticamente ahorita le estamos diciendo que bandera es false. Por lo tanto, se va al else, ¿verdad? Si nosotros le quitamos la negación, va a entrar en true y si se va a cumplir la condición, ¿verdad? O lo contrario, como aquí el no
hacer lo contrario a lo que tiene la variable. Colocamos aquí false. Bandera, como lo estamos negando, pasa a ser true y va a entrar en el primero. Y ahí diremos que sí se cumple la condición. Bien, estos serían los operadores lógicos. De igual forma les voy a compartir este código, ustedes solo lo descomentan. Si están utilizando Visual Studio Code, solo sombrean lo que es lo que está comentado y apretan control y llave de, quiero ver, es llave de cierre. Control llave de cierre en su teclado, van a poder comentar y si está ya comentado, se descomenta lo que selecciona. Y así ustedes pueden ir probando las diferentes estructuras y operadores, ¿verdad? Bien. Esos serían los operadores lógicos. Ya vimos los de comparación. Ya vimos el if y el else. Y ahorita vamos a ver lo que son las estructuras repetitivas de control. Vamos a crear un nuevo documento para que no se sobrecargue este. Bien, por el momento hay dudas. ¿Hay dudas o Yo no dudas? tengo dudas. Ok. Bien, si no hay dudas, continuamos. Vamos a ver las estructuras. Vamos a crear un nuevo archivo. No olvidar las etiquetas de PHP. Ok. Bien, vamos a ver las estructuras. Vamos a ver el while. Vamos a ver las estructuras repetitivas o también se les menciona que hacen un bucle, ¿verdad? Vamos a ver el while. El while, la sintaxis es colocar while y dentro de los paréntesis vamos a colocar la condición que se debe cumplir para poder ejecutar el código que le almacena. Después de los paréntesis van las llaves y en las llaves ya iría lo que se va a ejecutar. Bien. De momento vamos a imprimir una serie de números, ¿verdad? Vamos a declarar una variable como identificador, le vamos a poner i igual a 0. Y vamos a colocar acá. Bueno, le vamos a dar otro nombre, le vamos a poner límite. Y le vamos a colocar el número 10. Vamos, dentro de la condición vamos a colocar si límite es menor o igual
a 10. Vamos a colocar adentro de las llaves lo que se va a ejecutar si se cumple la condición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imprimir una variable. De igual forma vamos a declarar esta variable. Y vamos a imprimir esa variable. Vamos a imprimir esa variable. Y le vamos a concatenar un salto de línea para que se pueda entender cómo se comporta la estructura. Vamos a ver también los operadores de incremento. En este caso, si la condición se cumple, yo estoy ocupando la variable límite. La he declarado con 10 de inicio. Si es menor o igual a 10, me va a ejecutar lo que tengo adentro del while, ¿verdad? Vamos a cambiarle aquí que sea 0. Bien, y aquí vamos a imprimir lo que es la variable i. Y le vamos a decir que después de imprimir, incremente en una unidad. Eso lo vamos a hacer colocando más seguido y finalizándolo con un punto y coma. Bien, si esta condición se cumple, lo que está dentro del while se irá repitiendo hasta que la condición de acá no se cumpla, ¿verdad? Perdón, aquí sería límite, porque es la que va a ir limitando la condición, ¿verdad? Límite. Y vamos a decir que empiece con 1. Bien. Creo que se va a entender mejor ya viéndolo en el navegador. Guardamos. Vamos a ver el navegador. Ya estamos en el otro archivo que sería el 02. Damos Enter. Y como podemos ver, nos imprime 10 unos. Pero porque yo le he puesto acá límite. Tienen que ser y. Y solo vamos a ocupar una variable. Veamos. Ahí está. Bien. Nos imprimió una serie de números del 1 al 10. ¿Por qué hizo eso? Porque como estamos ocupando una estructura de control repetitiva, vamos a poder ver que la variable i la hemos inicializado con 1. Por lo tanto, la condición se cumple, ¿verdad? Que sea i menor o igual a 10. Imprimimos esa variable, que sería 1. Se imprime, hace el salto de línea e incrementa una unidad. Entonces, i ya no vale 1, sino que el valor de i es 2. Empieza de nuevo el bucle. I es menor o igual a 10. Si es menor porque ahora vale 2. Siempre 2. E imprimimos de nuevo i, que tendría el valor de 2. Y después de imprimirlo, iría aumentando en 1, que sería el 3. Entonces vuelve a hacer la condición y me dice 3 es menor o igual a 10. Dice que sí, entonces entra en el bucle y sigue repetitivamente hasta que
al incrementar aquí a 11, la condición va a decir 11 es menor o igual a 10. No, no es menor ni igual a 10. Por lo tanto, termina el bucle. Y como termina el bucle, ya no va a imprimir y se va a quedar hasta el número 10, como podemos ver aquí en la pantalla del navegador. Ese sería más que todo para ver cómo se comporta el while. Ir haciendo el bucle hasta que la condición se siga cumpliendo. Cuando no se cumpla, se sale del bucle y se detiene. ¿Verdad? De igual forma, aquí podemos ocupar, como estamos ocupando los operadores aritméticos, pueden ocupar cualquiera, ¿verdad? Pueden ocupar el mayor que, igual que, el igual, distinto. El que según lo que estén haciendo se puede ocupar. Vamos a ver el do while. Vamos a comentar este. Y vamos a ver el do while. Que sería la otra estructura de repetitiva. Entonces, la sintaxis sería do. Abrimos y cerramos llaves. Entre las llaves vamos a escribir lo que se va a ejecutar en el bucle. Y después de la llave de cierre, vamos a escribir while. Y la condición. ¿Verdad? Vamos a escribir la misma condición. Y aquí adentro vamos a imprimir lo que se va a mostrar en pantalla. O lo que queremos que se repita mientras la condición se cumpla. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia hay entre el while y el do while? Si prácticamente es lo mismo. Veamos lo que hacen. Si yo actualizo, me va a volver a imprimir la serie de números del 1 al 10. La diferencia del do while al while es que el while primero tiene que cumplirse esa condición para que el bucle entre en repetición. Y en el do while entra primero, hace una iteración en el bucle o hace una repetición y después ve si la condición se cumple. Entonces, en el while, a menos que se cumpla, no hace ninguna repetición. Y en el do while hace al menos una repetición, porque está evaluando la condición después. ¿Verdad? Entonces, digamos que, para que lo vean, digamos que en el while y vale 11. No se cumple la condición, no entra en la estructura, ¿verdad? Vamos a ver en pantalla. Como podrán ver, como no se cumplió, no entró en la repetición el while, porque evalúa primero la condición. Bien, vamos a ver el do while. Bien, el do while entra por lo menos una vez, recordemos. Aquí no entró porque no cumplió la condición. Veamos cómo se ve en pantalla. Y como pueden ver, me imprimió 11. En el while no me imprimió nada, pero en el do while me imprimió 11. ¿Por qué me imprimió 11? Porque en el do while, primero, como les dije, entra aunque sea una vez. Y el valor de i es 11.
¿verdad? Después evalúa la condición, si me dice que y es menor o igual a 10, no va a entrar. Por lo tanto, solo hace un recorrido y se detiene, ¿verdad? Esa sería la diferencia más primordial del do while y el while. Se va a ocupar cada estructura, va a depender lo que nosotros queramos hacer con el código, ¿verdad? Bien, vamos a comentar esto y vamos a ver otra estructura. Vamos a ver ahora la estructura del for. ¿Cómo es la estructura del for? Escribimos for y entre paréntesis vamos a escribir tres elementos. Primero vamos a inicializar la variable que nos va a servir de control en el bucle. En este caso ya no va a ser necesario declararla aquí, ¿verdad? Porque en el for la podemos declarar en esta parte. En la primera parte se inicializa, en la segunda se evalúa la condición, que así como el while, do while evalúa también una condición para que se haga el ciclo repetitivo. Y de igual forma vamos a ocupar la variable de incremento, ¿verdad? Y en el while y el do while se hacen un poquito más distintos que en el for. En el for ya como que aparece un poco más ordenado en una sola fila. Y dentro de las llaves, después de los paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y entre las llaves vamos a escribir lo que se va a ejecutar, ¿verdad? Aquí vamos a imprimir la variable i. Y le vamos a concatenar un salto de línea. Aquí me da error porque no le he puesto la condición, le vamos a poner que sea menor o igual a 10. Y vamos a ver que nos imprime en el navegador. Vamos al navegador, actualizamos y vemos que imprime. Vale. Como podemos ver, empieza desde el 0. Empieza desde el 0 porque nosotros hemos inicializado el for con 0, ¿verdad? Entonces empieza a imprimir desde 0 y le decimos que el límite es 10, ¿verdad? Bien, como el límite es 10, hasta el 10 va a llegar la impresión. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a, utilizando el for, lo vamos a hacer. Vamos a imprimir una tabla de multiplicar. Vamos a imprimir la tabla de multiplicar. Como sabemos, las tablas de multiplicar normalmente empiezan desde el 1. Vamos a inicializar con 1. Y aquí vamos a imprimir ya de manera un poco más elaborada. Vamos a imprimir primero. Vamos a primero elegir qué tabla vamos a seleccionar. Vamos a colocar número tabla. Vamos a poner tabla del 2, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar el número de tabla, sería la tabla del 2. Y vamos a concatenar para que se vea que estamos elaborando la tabla. Sin asterisco, concatenamos la variable i
Concatenamos el igual. Y aquí ya sería el resultado. El número de la tabla por esta iteración que vaya. Y vamos a concatenar un salto de línea para que se distinga bien lo que se imprime. Bien. Bien, ya tendría que aparecer. Nos vamos al navegador a ver cómo se comporta. Y como pueden ver, así podemos hacer una tabla de multiplicar, ¿verdad? Por 1, 2, 2 por 2, 4, por 5, 10, 2 por 10, 20. Ya sería un ejercicio de cómo utilizar una estructura de control repetitiva. Si nosotros queremos, simplemente al número de la tabla le vamos cambiando el número. Si queremos ver la tabla del 12, por ejemplo, guardamos y vamos a ver el navegador y actualizamos y ahí tenemos la tabla del 12, ¿verdad? Llega hasta la 10, la 12 por 10, porque en la condición nosotros hemos puesto que sea menor o igual a 10. Pero si queremos, podemos hacerla llegar hasta la 12. Realizamos y podemos llegar hasta la 12. Esto sería un ejemplo de cómo podemos utilizar las estructuras de control repetitivas. No sé si tienen alguna duda o una pregunta de cómo utilizar estas estructuras. Si tienen dudas o preguntas, las pueden hacer en este momento. Hola, hola. ¿Se me escucha? No hay dudas. Ok. Bien, continuamos. Hagamos otros ejercicios. Voy a ocupar otro archivo para que no se extienda mucho este. Vamos a hacer unos ejercicios. Bien. Vamos a calcular el área de un círculo, ¿verdad? La fórmula sería el área, va a ser igual a pi sobre el radio al cuadrado. Bien, vamos a hacerlo.
¿Cómo podemos calcular el área? Necesitamos primero la variable pi. Como sabemos, bueno, si tienen un poco conocimiento matemático, pero sabemos que pi es una constante que tiene un valor ya predefinido y que no va a cambiar. Entonces, vamos a colocar una constante Cuando les enseñaron dos formas de hacer la constante, vamos a ocupar esta. Una diferencia constante y variable que la constante su valor no va a cambiar. En cambio, una variable sí puede cambiar su valor. Vamos a colocar que la constante se llame pi. Por lo general, las constantes se escriben en mayúsculas. No es obligatorio, pero para poderlas diferenciar de una variable común, se ocupa la mayúscula. Se ocupan las mayúsculas y así las podemos distinguir un poco de las variables. Porque sabemos que el valor de pi nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Vamos a necesitar el radio. Con R lo vamos a ejemplificar. Vamos a ponerle un valor de 5. ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacer este cálculo? Si definimos A como área, vamos a ponerle área y aquí radio. Para ubicarlos mejor. Vamos a decir que área es igual a pi. Aquí ya podemos poner la constante pi. Le vamos a multiplicar por el radio, que sería la variable radio, y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cómo podemos elevar al cuadrado? Hay dos formas para elevar al cuadrado. Sabemos que para elevar un número al cuadrado, este se multiplica por sí mismo. Entonces podemos multiplicar el radio por sí mismo, ¿verdad? Ejemplo, 2 al cuadrado se multiplica a sí mismo, 2 por 2, 4. En este caso sería el radio. Y lo cerramos entre paréntesis para que haga primero esta operación y después la otra, ¿verdad? Que sería multiplicarlo por pi. Aquí va cumpliendo la jerarquía de signos, como se conoce en matemáticas, ¿verdad? Que primero es la multiplicación, después la división, después la suma, la resta, y antes de todo esto hay que hacer lo que está en paréntesis, ¿verdad? O en signos de agrupación. Se cumple aquí igual lo mismo en PHP. Y terminamos con un punto y coma. Y vamos a imprimir el área. Eco área. Vamos a guardar. Bueno, para que se vea un poquito más elaborada la impresión. Vamos a colocar el área y un círculo con radio. Vamos a concatenar. Con radio tal es igual a, y ya vemos el área.
Bien, guardamos. Vemos que nos falta aquí un punto para concatenar. Colocamos. Guardamos y vamos a ver el navegador que nos imprime. Recordemos que cambiamos de archivo. Vamos a cambiarle aquí en la URL. Bien. Ahí dice el área de un círculo con radio 5 es igual a 78. Punto y ficha. Así podemos calcular el área de un círculo. También se puede ocupar una función porque digamos, tenemos un ejercicio, una aplicación matemática que no sea elevada al cuadrado, sino que sea elevada a la cuarta, elevada a la quinta, elevada a la sexta. Entonces, no nos conviene utilizar esta forma porque no solo lo vamos a multiplicar por el 2 veces, sino que las veces que se nos pida. Entonces, no rinde mucho esta forma. Más que todo, esta forma rinde solo cuando es al cuadrado. ¿Cómo podemos hacer la segunda forma? Bien, voy a comentar y lo voy a hacer con la otra forma. Vamos a colocar una función que ya viene predefinida de PHP, que sería POW. Vamos a abrir y cerrar paréntesis. Vamos a escribir primero el número que está de base. En este ejemplo es el radio. Y vamos a colocar coma y como segundo parámetro vamos a colocar las veces que se va a elevar. En este caso la fórmula dice que el radio es al cuadrado, así que vamos a colocar 2. Guardamos. Vamos a ver el navegador. Actualizamos. Y el resultado es el mismo. No ha cambiado. Es el mismo. Podemos utilizar esas dos formas. Como les digo, esta forma viene siendo un poquito mejor cuando piden elevar a la octava, a la novena, a la décima. Así que ustedes pueden hacer, si están estudiando, pueden hacer sus propios mini programas para calcular sus ejercicios, ¿verdad? Entonces, eso sería como ejercicio para ver cómo sacar el área de un círculo. De igual forma, podemos sacar el área de un triángulo. Vamos a colocar, vamos a colocarlo en salto de línea para que al momento de imprimir no nos aparezca todo junto. Bien, vamos a ver el área de un triángulo. La fórmula sería, el área va a ser igual a base por altura. Y todo esto dividido entre 2. Bien, hagámoslo. Vamos a poner aquí área T, le voy a poner para diferenciarla de la anterior y que no nos choque. El área del triángulo va a ser igual a, pero primero tenemos que declarar las variables anteriores. Nuestra base va a ser igual a 5, digamos. Y nuestra altura va a ser de 10. Vale. Entonces el área del triángulo sería igual
a base por altura. Vamos a encerrar entre paréntesis para que me haga primero esta operación y por consiguiente me lo divide entre 2. Y ya imprimimos el resultado. Bien, veamos un triángulo con base y ya elegimos la variable de base y altura. Elegimos la variable de altura es igual a y ya escribimos la operación total del área. Podemos imprimirlo de esta forma ya concatenando las variables y textos. Sabemos que con puntos se concatena. Guardamos, vamos a ver el navegador, actualizamos y dice el área de un triángulo con base 5 y altura 10 es igual a 25. Y así podemos calcular el área de un triángulo. Y así podemos utilizar también lo que son los operadores matemáticos. Vamos, creo que hay espacio para un ejemplo más. Vamos a guardar. Hacemos el último ejemplo. Guardamos. Verificar si una persona tiene mayor edad. Vamos a colocar edad y le vamos a colocar 12. Esto lo podemos hacer con un if. Ya sabemos cómo va la estructura. Vamos a colocar edad. Tiene que ser mayor o igual a 18, ¿verdad? Que es lo legal en el país. Imprimimos. La persona es mayor de edad. Si no cumple la condición, le vamos a decir que la persona es menor de edad. Siempre entre comillas. Guardamos. Vamos al navegador. Cambiamos al archivo que creamos. Dice la persona es menor de edad. Porque la edad es de 12. Si la edad llega a tener 18,
la persona es mayor de edad, ¿verdad? También podemos hacer este ejercicio utilizando la estructura switch. Sería la sintaxis siguiente. Colocamos switch y entre paréntesis vamos a evaluar una variable. En este caso, vamos a evaluar la edad. ¿Y para qué nos serviría el switch? Switch podemos evaluar bastantes casos y los casos van a ir englobados por case, ¿verdad? Y cada case sería un caso de evaluar. Vale, entonces en value vamos a colocar la condición. Vamos a poner edad. Vamos el operador de comparación mayor, 18, que nos imprima, si llega a hacer este el caso, que nos imprima lo que está aquí, ¿verdad? La persona es mayor. Y coma, guardamos, pero antes de esto vamos a imprimir una separación para que no nos aparezca todo junto. Dice que hay un error en la línea 14. Veamos, línea 14. Permítanme, permítanme. Perdón. Bien, creo que ya no nos alcanza el tiempo para seguir. Vamos a completar este ejercicio una vez en la siguiente clase práctica jueves y vamos a entrar a los demás temas también. Solo creo que el switch es lo único que nos falta. Así que creo que hasta aquí llegaría la presentación. No sé si tienen alguna duda con los ejercicios que hemos hecho. Ahorita es el momento para aclarar dudas. Yo no tengo dudas al respecto. Ok, si nadie más tiene dudas o preguntas, damos por finalizada la clase práctica. Muchas gracias por su asistencia. Igual, de igual forma, si tienen dudas o preguntas, pueden formularlas en la siguiente clase, no hay ningún problema.
y ya avanzaríamos más con el código PHP. Gracias por todo.